digamos, la posición de la carga, ¿no? Y a partir de ahí se combinan pues carga y momento y podemos construir un diagrama de interacción en base a las fórmulas que hemos deducido. Un poco para explicar y entender los diagramas de interacción voy a la pizarra. Un ratito. ¿Qué está pasando? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Bien. Entonces, estábamos viendo los diagramas de interacción. Bueno, al inicio de las investigaciones no se tenía pues muchas herramientas tecnológicas como se tiene ahora, por eso que eh, se utilizó o se avanzó en una, digamos, en una metodología que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, estamos hablando, ahorita en este momento estamos en el análisis y diseño de columnas cortas. Ya. Hemos estado explicando los tipos de falla que se pueden presentar en una columna, ¿no? Falla por compresión, falla por fluencia y falla balanceada. Pero, y luego, hemos explicado que para diferentes posiciones de carga, ¿no? Para diferentes posiciones de carga, se genera una combinación y que podemos llevarlo a una gráfica que lo llamamos diagramas de interacción. Pero para comprender más la razón del diagrama de interacción, vamos a hacer un esquema de esta manera. A ver, vamos a suponer que esta es la columna, ya. Bien, entonces tenemos ahí, por ejemplo, en el eje X, y en el eje Y. Entonces, hemos estado estudiando, ¿no? Que si tratamos en un caso frontal, hemos estado estudiando, por ejemplo, cómo es el diagrama de deformaciones, ¿no? En una columna centrada y hemos visto, si este es el centro, hemos visto cuando la carga está a una excentricidad E. En este caso, acá la excentricidad es igual a cero, estamos hablando de un P último y un P último. Entonces, acá hemos estudiado que puede ocurrir tres cosas, ¿no? En la que E sea menor o igual, siendo esto
H, hemos estudiado, siendo H, puede ocurrir tres cosas. Cuando H es menor o igual a H sextos, puede ocurrir que la excentricidad sea mayor o igual a H sextos, ¿no? O puede ocurrir que la excentricidad sea exactamente igual a H sextos, ¿no? Entonces, cuando es mayor, esto nos va a dar, esto por ejemplo, nos lleva a una falla por compresión. Esto nos lleva a una falla por tensión, ¿no? Y esta es una posible falla balanceada, más o menos. Entonces nos da esas posibilidades. Pero ¿qué quiero explicar o cómo entender todo este panorama para ir a los diagramas de interacción? Ustedes saben que una columna, les había explicado, que puede resistir una carga en cualquier posición. Por ejemplo, puede estar acá. Ahí está P último. Entonces, esta ubicación de la carga me genera una excentricidad en Y y una excentricidad en X. ¿Correcto? Con lo cual, es posible que ocurran con esas excentricidades momentos alrededor del eje X y momentos alrededor del eje Y. O sea, momentos alrededor del eje Y y momentos alrededor del eje X. Entonces, estos momentos que están ocurriendo en la sección para fines de estudio, ¿no? Se puede hacer por superposición. Primero, tomando que la carga varía a lo largo del eje X y que se produce esto de acá, que se produce estas condiciones. Y luego también se puede hacer el análisis por superposición en el otro eje considerando lo mismo, o sea, las excentricidades menor o igual, mayor igual o igual. ¿Correcto? Entonces, el diagrama de interacción que les he expuesto, este diagrama, pongamos ahí, bueno, no salió tan bien, pero quiero explicarles. En las abscisas va el momento y en las ordenadas va la carga última, momento último, ¿no? Bien, entonces, en este diagrama, vemos la posibilidad, ¿no?, de las combinaciones de carga y momento. Ese punto sería P y M, o sea, es un punto cualquiera dentro de eso, y también por acá puede haber un momento P, M, ¿no? O sea, viendo en el cuadrante cartesiano. Entonces, estas combinaciones de carga que posiblemente estén fuera del diagrama de interacción nos llevan a una falla, digamos, digamos una falla muy, en otras palabras, es una columna que no satisfacería, digamos, las condiciones de resistencia. En cambio, todas las combinaciones que caen dentro de este diagrama, sí. Y, lógicamente, la historia de carga se ve en una recta donde está relacionado la excentricidad y el peralte de la vía. Bien, pero ¿qué es lo que quiero hacer entender con este diagrama de interacción? Acá
como hemos dicho, tenemos dos momentos, momentos alrededor del eje X y momentos alrededor del eje Y. Entonces, el diagrama de interacción que hablamos, solo, ¿no? Este diagrama, ¿no? Solo es válido en un plano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se puede entender el diagrama de interacción de esta manera plana para los dos momentos. Para eso también hay otro diagrama de interacción. Entonces estamos hablando, este diagrama solo es válido en un plano, o sea, es para efectos de un solo momento con respecto a un eje. En este diagrama solo es válido en un plano, ¿no? Y vamos a poner, en todo caso acá agregamos más, es decir, solo para un momento. Para un momento, ¿no? Cualquiera que sea, pero solo para un momento, al momento de considerar. Puede ser el momento en X o puede ser el momento en Y, pero solo para un momento. Entonces, esta teoría que estoy haciendo es estrictamente limitado, pero para el plano. Vamos a estudiar también el diseño el diseño de columnas para el caso de simultáneamente los dos momentos. Entonces, ahí iremos a un diagrama de interacción biaxial. Entonces, acá lo voy a poner. Este diagrama también es conocido. Este diagrama es conocido como, como diagrama uniaxial. O sea, con respecto a un solo eje, ¿no? ¿Ya? Eso es plano. Bien. Entonces, entendido de que la posición de la carga última en la sección de columna puede darse en un análisis por superposición, primero en un eje, luego en el otro eje, pero pueden tener estas condiciones. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a la teoría. Eso es lo que quería explicarle en relación al diagrama de interacción. ¿Salvo alguna pregunta? Ya, Ingeniero, avanzamos. una Sí, consulta. Este, sí. ¿Este diagrama es simplemente para una sección rectangular o para circular es diferente? Si tuvieras una columna circular. No, no. A ver, estamos hablando. También hay que ver esto, ¿no? Hay que ver esto. Buena tu pregunta. Ya. A ver, nota. Estos diagramas, este diagrama es aplicable, este diagrama es aplicable para secciones cuadradas, coma, rectangulares y circulares. Ya.
Se ha estudiado, bueno, básicamente para comprender el diseño de esto. Si ya son otras secciones, ya hay que calcular utilizando las fórmulas, ya, ¿no? El equilibrio. Por ejemplo, a ver, es muy sencillo, pero bueno, es tu pregunta. Lo que nosotros hemos llegado a este diagrama de interacción en función a lo siguiente. Por ejemplo, recordemos la viga. Una viga rectangular, ¿cómo lo hemos comprendido? A ver, lo hemos comprendido de esta manera. Con un bloque rectangular de esfuerzos, ¿no? Y una tensión T, una resultante C, y un bloque rectangular de esfuerzos, ¿no? En la que este bloque rectangular de esfuerzos, su intensidad de carga es 0.85 F'C, ¿correcto? Y da una profundidad. Entonces, con este concepto básico hemos analizado también las columnas, como les he mostrado para los tipos de falla. Pero ustedes me podrán decir, y ahora, ¿cómo diseñamos una columna? Bueno, lo que les acabo de hablar son los diagramas de interacción para columnas rectangulares y circulares y cuadradas. Pero ¿qué pasaría ya con una sección T? Por ejemplo, vamos a suponer, girándolo, ¿no? Vamos a suponer ahí. Vamos a poner acá mejor. Entonces, por ejemplo, esta sección T, esta es viga, esta es columna. Entonces, aquí ya no se puede aplicar directamente el diagrama de interacción, pero entonces su diseño ya tiene que ir a deducirse una fórmula. Entonces, esa fórmula va a depender de las condiciones de carga. Por ejemplo, si yo pongo mi eje acá, o coincide en mi eje en este sentido, este por ejemplo, y este es X. Igual, pongamos que ya, entonces va a depender del momento. Vamos a suponer que el momento, si yo quiero analizar, entonces, ¿cómo? Vamos a suponer que mi momento, a ver, mi momento es alrededor del eje Y, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la carga podría estar por acá. Pongamos, vamos a suponer para entenderlo más rápido, puede ser que esté por acá. ¿Correcto? Ahí está P último. Entonces, el centro de gravedad de esta sección, ¿dónde podrá estar? No sabemos. Pongamos que esté acá. Entonces, esto será la excentricidad, ¿no es cierto? Y entonces, igual, para el diseño, se contempla, por ejemplo, no me dejé mucho, se contempla un diagrama de deformaciones lineal y un diagrama de esfuerzos. Entonces, de acuerdo a esta convención que estoy tomando acá el momento, la zona comprimida, ya está acá, ¿no? Entonces tendríamos que tener acá un bloque rectangular de esfuerzo y este sería, bueno, 0.85 F'C. Y esta es la profundidad. Entonces acá tendríamos la tensión T. Entonces, y la carga, como está acá, no sabemos dónde, tiene excentricidad, entonces suma
de cargas alrededor de esto y suma de momentos. Con esa suma de momentos en el equilibrio de la sección tienen que ir a calcular la fórmula para diseñar una columna de otro tipo de sección. ¿Correcto? Lo que yo les acabo de hablar es estrictamente para columnas rectangulares, circulares y que pueden tener. Lógicamente, esto también puede llegar a un diagrama de interacción, ¿no? En el que puedas demostrarse directamente las combinaciones de carga. Pero se han construido diagramas de interacción para este tipo de columnas rectangulares muy rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que ha podido suceder, pero en este caso ya hay que deducir la fórmula. Bueno, existe ya softwares y todo lo demás, pero el principio básico parte del análisis del equilibrio, ¿no? Nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a la clase. Entonces, bien. Entonces, comprendido, como les había dicho, este diagrama de interacción que representa la historia de carga y momento de una sección de columna rectangular, ¿no? ¿No? Y entonces hemos explicado que representa A, prácticamente es una compresión pura, y a partir de ahí sí ya hay combinación de carga y momento, y también hay un punto en donde la carga es cero y solo el momento de flexión. En esa condición es prácticamente como una viga, ¿no? Y hemos explicado cada uno de los detalles. Ahora veamos eh, algunas consideraciones. Bueno, eh, en algunos casos, de acuerdo a las investigaciones realizadas, una manera de controlar, digamos, la comprensión por deformación, ¿no? Entonces, es considerando las deformaciones del concreto y las deformaciones del acero. Por ejemplo, más o menos se estima en columnas que la deformación del acero debe estar en este orden, de 0,02, ¿no? Pero es más comprensible ir a estudiar el diagrama de interacción. Ya, entonces, ¿cómo se resuelve un diagrama de interacción? A ver, acá. Se han construido, muchos autores han trabajado para construir diagramas de interacción. Y entonces, en el caso del texto de Teodoro Harsen, que es una gran ayuda, por ejemplo, contienen los apéndices, diagramas de interacción de columnas, pero que está en el sistema KSI, ¿no? Pero también hay otros apéndices de otros autores, incluso de un autor peruano como el ingeniero Rivera Figeo, se dedicó y ha traducido estas curvas del sistema inglés al sistema, digamos, métrico. Entonces también lo tienen en kilogramos por centímetro cuadrado. Pero al final, estas curvas, como no dependen mucho de las unidades, entonces la forma es similar. Si lo único que va a tener en cuenta son los valores, nada más. Pues la forma va a seguir siendo la misma. Bien, entonces, como les decía, el diagrama de interacción se construye con las fórmulas anteriores deducidas y que nos indican las historias de carga y momento en una sección. Por ejemplo, para una sección rectangular, en la abscisa van estos valores, ¿no? Estos valores de la carga en relación a la carga y en las ordenadas y en las abscisas van las relaciones debido al momento. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos un valor de momento acá en esto, y entonces se sube verticalmente y donde se une con el valor de carga encontramos un punto de interacción, como si fuera pues un cuadrante cartesiano, ¿no? Unimos abscisa con ordenada en un punto y ese punto podría estar
por ejemplo, en la recta esta o fuera de la recta, pongamos acá en este punto. Entonces, en este punto representa el porcentaje de cuantía, ¿no? Que se gira en este valor y está por acá. Bien, entonces, digamos, cuando el punto que se encuentra acá no sea exactamente al valor de la curva, entonces se tiene que interpolar. A ver, vamos a explicar teóricamente esto en la pizarra. A ver. No aparece. Ya, ahí estamos. Ya, entonces, ¿cómo se interpreta el diagrama de interacción para el diseño? Más o menos. Hemos visto el cuadro, por ejemplo. Bueno, voy a borrar. Ya. ¿Por qué de repente importarnos mucho el diagrama de interacción para el caso de columna cuadrada? Porque son de mayor uso, ¿no? Entonces, por eso es que se ha trabajado en eso. Pero podemos llegar a hacer un diagrama de interacción para otro tipo de columna. Bueno, lo que se trata es explicar que aquí van los momentos y acá van las cargas. Y esta recta es la que es E sobre H. Como les decía, para un valor calculado, por ejemplo, acá, para un valor calculado, me iba directamente, por ejemplo, y chocaba en esta recta y venía, no, incluso ni siquiera en la recta, podría ser acá, porque hay varias rectas. Voy a hacer un gráfico más bonito, este me salió mal. Ya. Bien, entonces, voy a caer. Ay, esto es un poco mala. Vamos a hacerlo con azulito. Ya, ahí por ejemplo, más o menos. Ya.
Entonces vamos a hacer un gráfico. Ya, las curvas que representan bueno, ahí tendríamos, no me salió bien el gráfico. Bueno, y entonces tenemos acá las diferentes rectas, que estas son E sobre H, que indican la excentricidad sobre el peralte de la sección. Entonces, les decía que para valores de momento o carga, podíamos tener, por ejemplo, un valor de un momento acá, para una determinada carga, digamos acá un momento M1, y podemos ahí, y podemos tener un valor, por ejemplo, de P. Entonces, acá intersectan estos puntos. Entonces, ¿cuál es la cuantía? Estas curvas son las cuantías, representan la cuantía, ¿no? Todas estas curvas representan cuantía. Entonces, por ejemplo, aquí generalmente podríamos estar hablando las cuantías van de 1 a 6. Acá podría ser la curva, bueno, vamos a poner igual a 1%, esto está en porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá estaríamos 1, 2, bueno, lo que sea, ¿no? 3, ya. Pero el asunto es que llega a esta intersección. Entonces, entre estos valores hay dos cuantías, ¿no? Hay dos cuantías acá. ¿Qué puede ser la cuantía 3, entre la cuantía 3 y la cuantía 4? Entonces, acá estamos hablando de este valor, ¿no? Vamos a ponerle otro colorcito. Entonces, este color es acá. Entonces, ya, muy bien. Entonces, para determinar el porcentaje, por ejemplo, acá puede ser que cuando coincide les da exactamente el valor, pero cuando no, está dándose en un punto acá y que puede estar muy pegado a ρ3 o muy pegado a ρ4. Entonces, pongamos si lo sacamos más acá, pongamos, esta curva nos indica la cuantía 3 y esto nos indica la cuantía 4, por ejemplo. Entonces, y mi intersección llega, por decirte, acá. Entonces, ahí llega mi intersección de valores de carga y momento. Entonces, una manera es interpolar. O sea, igualito como se hace en topografía, ¿no? Dividimos en partes equidistantes, digamos, la longitud de tramo, ¿no? Y lo interpolamos. Entonces, para valores, por ejemplo, de acá pues, habrá pues un valor x1, ¿no? Entonces, cuando pongamos acá una nota, cuando, cuando la intersección, cuando la intersección no es exacta o no da en una curva de cuantía,
Cuando no da en una curva de cuantía, entonces se interpola ¿no? Usando el criterio, de proporcionalidad de segmento, ¿no? Eso ustedes saben por geometría cómo hacerlo, se usa en topografía mucho esto, entonces pueden hacer eso. Bien, más o menos a grandes rasgos les explico cómo se puede ir a determinar una cuantía usando los diagramas de interacción cuando se diseñen columnas, digamos, estrictamente rectangulares o cuadradas o circulares. Bien, vamos a la teoría, salvo alguna pregunta. Ya, bien. Entonces ya les expliqué más o menos cómo ir al diagrama de interacción. Pero en el diagrama de interacción que se ha construido para facilitar el diseño, estas curvas están relacionadas a un tipo de sección que puede ser rectangular y a la cantidad de aceros o distribución de aceros que pueda tener, ¿no? En la parte superior viene la sección y su tipo de distribución de aceros, como también el grado, la calidad del concreto y también digamos, la calidad del concreto, el grado del acero, ¿no? Te da una especificación. Bien, entonces vamos ahora a Genial. ver, sí, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. Dime. Ahí en el gráfico se observa que es para diferente resistencia concreta, ¿no? Entonces, si tuviera otra resistencia de concreto, ¿cambiaría ese gráfico? ¿O es único para todo? No, el modelo del gráfico no va a cambiar. Perdón un ratito. A ver, disculpa, ¿me decías? Sí, ingeniero, eh, ese gráfico cambiaría para diferente resistencia de concreto, ¿o es único? Por ejemplo, si tuviera otra resistencia, ¿sería diferente la gráfica? ¿O No. A qué ver, a tiene ver, que a ver ver. esto? Porque yo he visto gráficos varios, no sé, diferentes, ¿no? No sé de qué depende. Allá, mira, en primer lugar, la forma no va a cambiar. La forma, o sea, tal como lo ven acá, así circular y todo. La forma no va a cambiar. Lo único que va a cambiar son estos valores de las cuantías. Estas curvas en valor. No dependen de la sección, sino dependen del valor de la cuantía, nada más. Pero la forma de las curvas van a ser igualitas. Me refiero a la forma, pero el valor va a cambiar. Nada más por eso. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo y de repente ahí se puede dragar, pero no, o sea, la forma de la curva no cambia, siempre va a tener esta forma.
Lo que va a cambiar son los valores para cada una de ellas, ¿no? A ver, vamos a ver en la próxima clase, aunque esta creo que, a ver, ya. La forma, como les digo, de la curva siempre va a estar similar. El asunto es que va a cambiar cuando, o sea, va a cambiar solamente los valores. Por ejemplo, en vez de decir acá 1.0, 1.4, esos valores cambian, nada más. El resto es la forma, todo es similar, se mantiene la curva, ¿no? Las formas se mantienen. Los valores cambian. Ingeniero, una Ya, consulta. Esa nomenclatura de ASI número R360.7, ¿qué significa? perdón. La nomenclatura de abajo del Ah, nombre. esta es una, ya, este es, La, este, este es una, como les digo, esta es una referencia del texto de Teodoro Harsen, ya, F'C, por ejemplo, para un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? ¿No? En el ACI nos da esta referencia RC370, que es el código que representa este gráfico para esta condición. ¿Ya? El ACI tiene las curvas también así y que nos da, lo codifica en otras palabras, para esta sección de columna, ¿no? Esa es la codificación de la sección de columna. No, nada más, no es otra cosa. ¿Ya? Bien, para entender más esto, vamos a ir a ver cómo se diseñan columnas de concreto armado o columnas cortas de concreto armado. Uno es usando los cálculos directos, ahora hay calculadoras programables, software, que lo pueden hacer directamente como en diseño de vigas, ¿no? Había tablitas para calcularlo, como también hay, digamos, fórmulas, digamos, calculadoras programables o software que tranquilamente se calcula rápido, ¿no? Pero la idea es saber cómo se hace, ¿no? La idea es, como les repito, o sea, cómo se hace. Bien, vamos entonces a diseñar columnas cortas de concreto armado. Vamos a explicar que se puede hacer directamente por las fórmulas o ir al diagrama de interacción. En el caso de una simplificación, porque el diagrama de interacción es una simplificación con solamente en el plano. En el tridimensional hay también, pero también ir a un diagrama de interacción biaxial, ¿no? Pero estamos yendo por partes. Primero plano y después llegamos a lo otro. Entonces, vamos a diseñar columnas cortas de concreto armado, considerando que tiene un momento importante con respecto a un solo eje. Entonces, para eso, ¿qué se hace primero? Primero se estima las dimensiones de la sección con esta fórmula, ¿no? El área bruta del concreto debe ser mayor o igual al cociente entre P último sobre 0.45, ¿no? Multiplicado por F'C más Fi por Rho sub T. Rho sub T es la cuantía, ¿no? Es la cuantía, ¿no? Y nos dan, esta fórmula puede ser aplicable de modo general cuando las columnas son para estribos. Y cuando son para espiral, aumenta solamente el coeficiente de 0.45 a 0.55. O si no, directamente en este valor. Pero ese es un predimensionamiento. O sea, el primer paso es predimensionar o estimar la sección de columna, donde decimos que Rho sub T es la cuantía de columna, ¿no?, que va a ser ocupada y que está definido por el área de acero sobre la sección bruta del concreto. Ahora bien, alguien me puede preguntar, ¿y cómo estimo este Rho sub T? Bueno, P último es la carga requerida, ya sabemos,
¿correcto? Punto 45 es el coeficiente que se ha investigado y que se puede utilizar adecuadamente. F'C es la calidad de concreto que ustedes eligen para diseñar una columna. Puede ser 210, 300, 500, 600, 700, 1000, lo que ustedes creen que debe ser lo razonable para ese diseño. Fi es un valor ya conocido, que es el esfuerzo de influencia del acero. El único problema acá es comprender con criterio qué es Rho sub T, o sea, la cuantía. ¿Qué valor tomo para estimar, por ejemplo, mi sección de columna o mi área de sección? ¿No? Entonces, se ha investigado, digamos, en todas partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, a través del ACI, del Instituto Americano del Concreto, y se ha probado que los distintos, digamos, tipos de falla en una columna se da en ciertos límites de acero, en ciertos límites de acero, o en otras palabras, en ciertos límites de cuantía. Entonces, como todo el diseño de concreto armado está relacionado a la cuantía, entonces ellos, de acuerdo a esos resultados de investigación, nos sugieren que para diseñar una columna, estimar la cuantía entre 1 y el 6%. En algunos países ponen hasta 8%, ¿no? Pero en países como Sudamérica, Norteamérica, este valor de cuantía recomiendan que sea del 1 al 6%. Menor a 1 no es recomendable, ni mayor a 6 tampoco es recomendable, porque mucho acero puede tener una falla frágil, y por debajo de 1 también puede ir a una falla frágil. Entonces no se quiere tener eso. Entonces más o menos esas investigaciones nos han dado y tenemos ese rango para elegir entre 1 y 6%. A criterio, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Estimar, ojo, estimar la sección, estimar la cuantía entre 2 a 3%. Con esos valores se puede empezar el cálculo, ¿no? Entonces, decimos ahí como recomendación que la cuantía puede tomarse, esta cuantía, de 2 a 3%. Ya, aunque el instituto recomienda del 1 al 6. Ya hemos dicho que Rho es igual al área, al área de acero sobre. Bueno, a partir de esta área estimada que tenemos, se define el tamaño de la sección del elemento, ¿no? Las que se recomiendan que debe tener múltiplo de 5, o sea, nunca podemos hablar de columnas de punto 34, 32. Generalmente se recomienda que sea múltiplo de 5. Un ratito. Dime. Ya, entonces, allí decimos que la sección de columna siempre se predimensiona con múltiplos de 5, o sea, puede ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, o puede ser 25, 35, 45, 65. ¿Cuál es el criterio?
El criterio es que por efecto del proceso constructivo, no por constructabilidad, y además porque con estas dimensiones tranquilamente se puede determinar áreas rápidas, ¿no? Muy bien. A ver, un ratito, por favor. Ya, entonces les decía que las áreas se definen con múltiplos de 5. Ahora, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo alguien me puede preguntar cómo tomar una columna o una columna rectangular? Va a depender del criterio de análisis, del análisis estructural, ¿no? Y qué momento hay en determinada dirección o con respecto a un eje. A ver, imaginémonos un edificio, ¿ya? De N pisos y que tiene en X y en Y varios ejes. Y consideremos una viga, una columna crítica, por ejemplo, en el extremo. Entonces, esta columna, producto de sus cargas, tendrá, si consideramos en planta X y Y, imaginémonos así, entonces habrá un momento con respecto a X y habrá un momento con respecto a Y. Entonces, ese es un edificio real que puede estar, digamos, a ver, puede ser el edificio simétrico o edificio cuadrado, o puede ser un edificio rectangular también. Entonces, va a depender de la estructuración que le hayan dado a ese edificio. Entonces, si la estructuración nos indica, por ejemplo, que en el eje X hay 12 o 4 ejes y en el eje Y hay, por ejemplo, 8 ejes,
entonces, ¿no? Digamos, la acción de momento con respecto a X se va a distribuir, ¿no? Se va a distribuir en todas las columnas, porque eso viene producto de una cortante basal, las cargas que actúan y todo lo demás. Entonces, habrá un momento alrededor del eje X y habrá un momento con respecto al eje Y. Entonces, hay dos momentos en la sección de columna. ¿Cómo predimensiono esa sección? Lo primero que hago es que con la carga axial que actúa en esa columna, bajo la fórmula que les estoy indicando acá, estimamos un 2 por ejemplo, un 3% de cuantía. Con eso determinamos un área, pero no sabemos de cuánto por cuánto. Nos puede dar 1000 metros cuadrados, por ejemplo, 1000 centímetros cuadrados, 2000 centímetros cuadrados. Entonces, aquí comienza el criterio. Si me dice que la carga axial necesita un área para ser soportada de 2000 centímetros cuadrados, entonces ahora la segunda parte es cómo lo dimensiono, rectangular, cuadrada, cómo. Entonces, como les explicaba, en el edificio hay dos momentos, uno con respecto a X y otro con respecto a Y. Si los dos momentos fueran iguales, de repente yo optaría por una sección cuadrada. Pero si los momentos en ambas direcciones son diferentes, por ejemplo, vamos a suponer que en una dirección es el doble del otro, entonces automáticamente yo tendría que hacer una columna rectangular y darle más inercia, ¿no? Para soportar el momento flector con respecto a ese eje opuesto en esa dirección. ¿Me entendieron? Bueno, voy a ir a la pizarra para ejemplo explicar eso, ¿no? Entonces, tengo una sección, ¿no? Que me exige 2000 centímetros cuadrados, entonces el criterio para verlo si es rectangular o cuadrada va a tener que tomar en cuenta el momento, ¿ya? Cuando son diferentes. Ahora, los momentos, cuando estoy hablando de este principio de diseño de columnas cortas, se simplifica en el plano, ¿no? Primero en un plano y después en el otro plano, ¿no? Pero también se puede hacer simultáneo, como les he dicho, y veremos más adelante los diagramas de interacción para el caso biaxial, o sea, simultáneamente los dos momentos. A ver, entonces iríamos a la pizarra para... Bien, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? A ver, una pregunta. No, ingeniero. Ya. Ya, ahora sí. A ver, una pregunta. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, correcto. Pero no corre no corre, no sé qué pasa. Bien. Les decía que el primer paso para diseñar columnas cortas, el primer paso es, o sea, diseño de columnas cortas. Diseño de columnas cortas con momento uniaxial, o sea, en una sola dirección. Estamos empezando por lo más sencillo.
Entonces, lo primero que se hace es predimensionar. Es predimensionar. Una vez, ¿cómo se predimensiona? Si es con estribos, si es con estribos, se utiliza que el área de la sección de columna A sub G está definido por P último sobre punto 45 por F'C más Fi por Rho sub T. Entonces, ese es el primer. Predimensionar con esta fórmula. Y si es con espirales, A sub G es igual a P, lo que hemos dicho, 4,5 por F. Si en ambos casos hemos dicho que Rho sub T es igual al área de acero sobre A sub G. Bien, pero ¿qué quiere decir el paso? Entonces, predimensionar. Les resultó un área, como ustedes están viendo, ¿no? Resultó un área, pero no les indice de qué forma ni nada, ¿no? O sea, entonces, el segundo paso, en función a esta área que resulte acá, ¿ya? Entonces ponemos acá, en función al área resultante, se define las dimensiones de la sección. Ya, tomando en cuenta el valor del momento. Del momento, tomando en cuenta el valor de momento, ¿no? En este caso, tomando el valor del momento mayor, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si ya tengamos acá una sección, vamos a poner que vamos a suponer que mi momento esto es X y esto es Y. Entonces, vamos a suponer que mi momento mayor es con respecto a Y, o sea, el momento con respecto a esto acá. Entonces, si el momento alrededor del eje Y es mayor, entonces podría ser rectangular y de esta manera, ¿no? Así, rectangular, entonces hago así en esta manera, ¿ya? Y la otra es que, por ejemplo, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que mi ahí está mi valor del momento, entonces, y el valor del momento es mx. Entonces, es mayor acá, por lo tanto, mi sección será de esa manera, ¿no? Porque tiene que ver con respecto al momento de inercia, ¿no? Esto es clave, o sea, esto es una cuestión de filosofía de diseño y siempre que ustedes tengan ya la oportunidad
entrar a la consultoría, diseñar elementos estructurales, lo que tienen que ver siempre el principio filosófico de diseño del momento inercia, ¿no? Que en este caso I es igual a B por H cubo con respecto a su centro de gravedad. Entonces, en este caso, B por H cubo sobre 12. Acá, en este caso, por ejemplo, esto es H y esto es B. En este caso, esto es H y esto es B. Como ustedes estarán viendo, los momentos de inercia van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Entonces, por lo tanto, acá deben comprender qué tanto de inercia. Ahora, si los momentos, por ejemplo, si los momentos mx, voy a poner abajo, nota, a ver, nota acá, si los momentos mx es aproximadamente igual al momento y, entonces la columna puede tener una sección cuadrada. Puede ser, claro. En caso contrario, no, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a lo que les he explicado, si el momento es mayor, porque bueno, el diseño que se hace es para caso de momentos en una sola dirección. Ya, se simplifica. Ya. Ese es el segundo paso. Entonces, en función al área resultante se definen las dimensiones de la sección tomando en cuenta el valor del momento. Ahora bien, como les decía, ejemplo. Tengo un área que me resultó A sub G, por ejemplo, 2000 centímetros cuadrados. Esto se puede lograr. A ver, 40 por 40, esto puede ser, bueno, acá, 2000, ¿no? Esto puede ser comprendido entre 5 por 5, a ver, 4 por 4, vamos a suponer 40 por, pongamos acá, a ver cuánto me puede dar. Una manera es 45 por 45. Por ejemplo, una manera me puede dar 45 por 45. Pues me da ese resultado. Otro que puede ser, de repente, ya, ese por ejemplo que sería cuadrado. Otro puede ser, a ver, 40 por 60. Son 2400, es mucho. Sería, a ver, 35 por 50. 40 por 50. Por ejemplo, un valor que me da 40 por 50. Otro valor que me puede dar, yo puedo lograr esta área de varias maneras, ¿no? Puedo lograrlo 40 por 50, también puedo lograrlo de 60 por 35, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser de 35 por 60, ¿no? Son diferentes secciones que puedo obtener si yo calculo un área. Y como les decía, ¿con cuál de ellas me quedo? Incluso podría ser otra forma más, 30 por 65. A ver, 35 por 65. Otra opción, por ejemplo, que podríamos ser próximos es
30 por aproximadamente, ¿no? Y diferentes valores. Entonces, ¿cuál de ellos debo tomar acá? Es lo que yo les explicaba, ¿no? ¿Cuál de ellos voy a tomar? Lo voy a tomar en función a estos momentos. ¿Qué tanto de momento tengo en X y qué tanto de momento voy a tener en Y? ¿No? Y decíamos, si son iguales, podríamos ir a una sección cuadrada. Pero si son diferentes, tomaré la indicación, la rectangular o cualquier otra sección y le daré más inercia en la dirección que yo quiero, más resistencia. Y de ahí viene esta consideración. Entonces, se elige a partir del área calculada la sección apropiada en función a estos valores de momento. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? El siguiente paso, vamos. Ya. Ya. Entonces elegimos ahí la sección. Paso 3. El paso 3 o 3 simplemente, se estima, a ver, a eso se estima según recomendación de norma, según la recomendación de la norma, que la cuantía ρ sub t debe estar en este intervalo. Esto es para el Perú. En el Perú se recomienda que ese ρ sub t esté en eso, 6%, directamente el valor, ¿no? Entonces, si ustedes quieren verificar la sección de una columna diseñada, multiplican el área, ¿no? El área, digamos, por el porcentaje. Y eso les da el área de acero, en otras palabras. Entonces, el área de acero es igual a la cuantía multiplicada por A sub G, como hemos hablado. Entonces, por ejemplo, si sería 1%, sería 0,1. Pongamos que tenemos 2.000 metros cuadrados. ¿Esto cuánto sería? Más o menos sería 0,01 por 2.000. Sería 20 centímetros cuadrados de área de acero. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Más o menos, yo tengo un ρ sub t de 1%, ya. Y si el área, por ejemplo, de una columna es 45 por 45 y no hay esta cantidad de acero, es observable, ¿no? Y si pasa más, por ejemplo, vamos a suponer que pase más de 20 centímetros, por ejemplo, si le pongo el máximo, entonces tendríamos 0,06 por 2.000. Ya, entonces acá, por ejemplo, me sale 120 centímetros cuadrados, ¿no? Que es una exageración de acero para esa sección, ¿no? Entonces, ya ahí puede tener problemas. Entonces, esos son los límites que hay que ver. Ya, otra. Una vez calculado, ya definido la sección, ¿no? Una vez definido lo que es la sección, podemos optar el diseño 4. Se puede diseñar la sección
se puede diseñar la sección usando las fórmulas o el uso del diagrama de interacción. Ya, bien. Entonces, ese sería más o menos el procedimiento básico para poder diseñar columnas cortas de concreto armado. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, pasaríamos a aplicar, digamos, ya, muy bien. Entonces, bien, entonces vamos más rápido explicar el procedimiento del diseño de columnas cortas usando el diagrama de interacción, que es lo más sencillo. Entonces vamos a pizarra. Vamos a ver, no sé qué me pasa acá. Ya. Ingeniero, una consulta. Sí, ¿se ve la pizarra? Sí se ve, ingeniero. No, no, no se ve, Ya. ingeniero. ¿Ah? No se ve, solamente se... Ah, sí, perdón, sí se ve la pizarra. Es el OneNote. Ya, ya, a ver, dime la pregunta. Este, la relación que usted está sacando es para columnas cortas excéntricas, ¿cierto? O columnas, cuando la carga última o el peso último está en el centro. A ver, a ver, a ver. Tu pregunta es para, ¿me dices? Lo que usted había sacado de la columna corta, la relación Ya, del área. ya. Para cuando usted ha sacado el momento de inercia, mi pregunta se basa en si es excéntrica esa columna de su momento de inercia o simplemente es una columna normal en el centro, No, la no, carga. no, no. Por eso les decía, cuando ya hay momento, a ver. Cuando ya, por ejemplo, cuando existe el momento, ya la columna no es centrada, pues ya es excéntrica, ¿correcto? Cuando ya hay momento. Como les decía, les comentaba, un edificio, la columna de un edificio no soporta momento en una dirección, sino en dos direcciones, ¿no es cierto? Y entonces, esos momentos que actúan en la columna, ¿no? Se tienen que soportar o resistir con una sección adecuada. De allí que una manera simplificada para diseñar una columna corta es el uso de los diagramas de interacción y considerándolo por separado, primero en un plano y después en el otro plano. Entonces yo les decía que para predimensionar, por ejemplo, si los momentos que puedan resultar del análisis estructural en el eje X y en el eje Y son iguales, la columna puede tener sección cuadrada. Pero si son diferentes, ya hay que pensar en función del momento de inercia. Y cuando haces tu pregunta, ¿qué es columna centrada? No, porque del momento que ya existe momento, ya la columna es excéntrica. ¿Correcto?
O, a ver, quiero entender tu pregunta. Sí, correcto, ingeniero. Es lo que quería preguntarle. La otra pregunta que quiero formular es, si la columna fuese de otra manera, el momento de inercia va a estar relacionado más que todo a su excentricidad que usted marcó con un h sexto, ¿cierto? H sobre 6, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Así es. Ya, Ingeniero, pero también quería entender de repente tu pregunta. Dime, dime. este, Dime, estaba ¿cómo preguntarle te, también, comienza a cómo fallar te la línea llamas? y no la escucho bien. Sí, seguro. ¿Cómo te llamas? Menacho. Menacho, ya, Menacho. Ya, a ver, ¿me decías tu pregunta? Ah, también está con respecto a lo que usted estaba sacando sobre el momento de inercia, relacionado a cuando, perdón, voy a reformular, voy a ordenar mi idea. Eh, si tengo una columna, por ejemplo, de otra forma, y yo quiero sacar eventualmente su h sextos, la relación de la columna va a depender siempre de las dimensiones de esa columna, ¿cierto? Por más que tenga otra forma, por ejemplo, una T, una C, la dimensión siempre va a ser Ya, exactamente, exactamente. Correcto lo que tú dices. Así es, va a depender de ese H sextos, definitivamente, porque está relacionado a qué distancia del eje o del eje del centro plástico de la columna a donde aplicas la carga, definitivamente. ¿Ya? Ingeniero, la otra pregunta que también puedo formular ahí, con respecto a la sección que tengo, la altura, ¿cómo lo defino aquí? La altura de columna, Sí, muy bien. Justo vamos a llegar a un momento, es que estamos hablando de columnas cortas, ¿ya? Y una columna corta, bueno, siempre va a estar por debajo, de, como le decía, en una relación altura, bueno, como ya les he dicho, ya les he explicado en la clase anterior, creo, les dije, que está relacionado directamente con la altura y el valor de H, ¿no? Perdón, el valor de la altura y la sección. O sea, si tengo una columna acá, por ejemplo, ya les expliqué ayer. sí, estaba explicando sobre las secciones y nos daba las alturas, bueno, más que todo Claro, relacionadas, pero ¿cómo H. relaciono esto para sacar una altura adecuada? Sería mi pregunta. Ya muy bien, por eso te digo, nosotros estamos hablando de columnas cortas. ¿Y cuándo es una columna corta? Columna corta. En nuestro país generalmente la altura columna corta cuando es menor o igual a 3,5 en lo concerniente para áreas estándar, ¿no? Más o menos para áreas estándar, es decir, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, hasta de 60 por 60, se consideran columnas cortas bajo estas alturas. En el diseño, ojo, en el diseño, cuando nosotros tomamos en cuenta, es el valor de momento. Y entonces, cuando ustedes han hecho la estructuración, porque todo arranca de ahí, han definido sus ejes estructurales, han definido sus columnas y las alturas de la edificación, porque han hecho todo un metraje de cargas y todo. Entonces, ya han definido una altura y han hecho un análisis estructural. En función del análisis estructural, que está en función de la altura, la sección y todo lo demás, le sale un momento. Y entonces, directamente en el caso de diseño de columnas cortas, directamente vamos a satisfacer ese momento flector, ya que ha resultado del análisis estructural. Ya no estamos tridimensionando altura porque es el resultado del análisis estructural. Pero sin embargo, les comento que columnas cortas, digamos, se hablan con columnas menor a 3,5 para áreas estándares, ¿no? Generalmente, desde el punto de vista práctico. ¿Correcto? Correcto, ingeniero, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta?
Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a desarrollar un ejemplo con aplicación de columna corta. Entonces, uno. Ingeniero, Ejemplo. la asistencia es que cierre el sistema, por favor. ¿Y por qué llegaste tarde, amigo? ¿Cómo te llamas? No, ingeniero, en el chat yo le puse presente cuando entra a las 7:20 ha sido. Así, a ver, ¿cómo te llamas? Voy a revisar eso. Figueroa, Si me mientes, te pongo falta. Ya, a ver. Ya, ¿cómo Figueroa, te llamas? Figueroa, ingeniero. Figueroa Mendoza. Ya, ¿alguien más? Flores Cochachi, ingeniero, por favor. Bueno, vamos a... Quiero pensar que son éticos y realmente no tienen conectividad, porque a estas alturas entra muy tarde a clase. Y yo pienso varias cosas, como que ya saben el curso, que no les interesa y un montón de cosas, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Flores Cochachi, ingeniero. Ya. Como yo Aponte, también, a ver, otro, aponte, ingeniero, en el chat yo le respondí. ya, otro, algún otro compañero. Villanueva Muñoz, ingeniero, buenos días. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Se te pegó la sábana? Ingeniero, buenos días. Ingeniero, Ildefonso estaba a también, las por siete y favor. media todavía. A ver, otro. Mikey, ingeniero, disculpe. En realidad, como les comento, para mí es irrelevante que ustedes estén o no estén en clase. Lo que me interesa es que ustedes aprendan y realmente, pues, aprueban las evaluaciones ¿cómo me dijiste? Mikey. ¿Dónde está Malky? Malky. Ah, muy bien. ¿Otro más? Ingeniero Ildefonso, Ah, tú sí tienes problemas de conectividad, ¿no? Ah, sí, no, ingeniero. Jaramillo. Jaramillo. Ildefonso, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Ya. Nadie más. Correcto. Como les digo, es irrelevante, pero lo importante, pueden haber alumnos autodidactas que estudien y aprenden mucho más rápido, ¿no? No hay ningún problema en eso. Ya. Sí. Entonces vamos a desarrollar el ejemplo. Okay. ¿Se van al mercado? Ya. Es que yo acabo a las 9. Bien hubieran ido avanzando. Algo bonito, repascular. Pero si vienes, ya te comprobé. Ya sabes. Ya, a ver, vamos a un ejemplo. Apaguen su micro. Ejemplo, diseñar la sección de una columna, diseñar la sección de una columna que debe soportar una carga última, pongamos 200 toneladas, un momento M último igual a 35 toneladas metro. Ya, muy bien. Entonces,
El análisis estructural, un momento, y uniaxial, ya, un momento, bueno, mejor borro, que lo he escrito mal. Un momento uniaxial, o sea, hay un solo momento acá, un momento uniaxial de, les dije, de 35 toneladas metro. Listo. Eso es lo que me da el resultado del análisis estructural, ¿no? No me dice en qué dirección está este momento, simplemente me dice de 35 toneladas, nada más, un momento uniaxial, ¿no? Entonces, puedo optar por una columna cuadrada, por una columna rectangular, la que sea más conveniente, ¿no? En este caso particular. Entonces, vamos a la solución acá. Solución. Paso 1. Paso número 1. Para diseñar una columna corta, entonces decimos, ya, para diseñarlo, para el diseño, definimos los materiales. Definimos los materiales. ¿Qué materiales? En este caso, puedo usar F'C, por ejemplo, 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, FI 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estos valores lo elige el proyectista, el diseñador, ¿ah? No te da nadie ningún dato. Lo que te hace es el cálculo estructural, que cualquier calculista lo hace, y ahora te dice, ya calculé, ahora diseña. Entonces te da tus resultados. Entonces ustedes ya con criterio van a elegir los materiales. Concreto 280 y el acero que sea 4200. La elección de la calidad del concreto depende, como ya les he dicho y les vengo diciendo, de varios valores, ¿no? De varios factores depende esta elección. No sé si, pero bueno, en esta oportunidad de repente valga la pena precisar por cómo se elige esto, ¿no? A ver, el F'C, voy a poner nota acá. El valor de F'C se elige tomando en cuenta lo siguiente. Un primer punto para determinar este valor, o para elegir este valor, ¿no? Tomando en cuenta lo siguiente. Un primero es la importancia de la estructura. La importancia de la estructura. Otro es el lugar, la ubicación. ¿Dónde se ubica el edificio?
Por ejemplo, si se trata de una zona como en el litoral, donde hay bastante corrosión, entonces es conveniente elegir un F'C lo más resistente posible, ¿no? Y con características del cemento, ¿no? Otro, la importancia del cemento. Otro es la arquitectura. ¿Qué significa? ¿Por qué la arquitectura? Porque pueda que nos salgan unas dimensiones tan enormes, ¿no? Que complican la arquitectura, la funcionalidad, los espacios y todo. Por lo tanto, hay que pensar en un concreto de mayor resistencia para reducir sección, porque todo está en función del F'C, ¿no? ¿Ya? Otro criterio es el costo. ¿Me resulta más apropiado usar alta calidad de concreto o menos costo? Porque no necesariamente que utilicen ustedes un F'C de mayor calidad les puede resultar más caro. No siempre eso. No ocurre eso. Un buen trabajito de investigación podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa para elegir una calidad de concreto frente a una sección de columna, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera influye un pequeño trabajo de investigación? Incluso esto podría ser hasta una investigación de tesis, ¿no? ¿De qué manera el F'C nos ayuda a proyectar columnas, ¿no? Con concretos de alta resistencia, por ejemplo, con respecto a bajas resistencias? No hay trabajo de investigación por el momento en el Perú en relación a eso. Tenemos investigaciones, pero con concretos convencionales, que ya está pasando a la historia, ¿no? Entonces tiene que ver el costo ahí. Ya. Otro es otro criterio que podríamos tomar en cuenta es digamos, la condición de columna, ¿no? Condición de columna. Si es una columna corta o es una columna esbelta, ¿no? Condición de columna. Si es una columna corta, probablemente mejor es usar un concreto bajo, ¿no? De baja resistencia. Pero si es esbelta, habría que pensar en un concreto de regular calidad. Que son los conceptos más básicos que podemos tener para ir al diseño, ¿no? Entonces, hemos considerado el paso 1 a definir los elementos. Ahora, paso 2. Predimensionamos. Predimensionamiento. Aquí me quedaré, pues ya son las... Bueno, el predimensionamiento, vamos a utilizar los 2 últimos minutos. El predimensionamiento consiste en determinar el área, pues, ¿no? Calculamos el área. Estimamos el área. O sea, el primer paso es estimar el área. ¿Cómo se estima el área? Hemos dicho, vamos a estimar el área para una sección con estribos. Ya, para una sección con estribos. Que vendría a ser, P último,
sobre 0.45 por F'C más Fi por Rho sub T. Ya, entonces, aquí ya tenemos los datos. ¿Cuánto es P último? Habíamos elegido. ¿Cuánto? 200 toneladas. 200 toneladas. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos acá? 200.000, a ver, vamos a hablar en centímetros, 200.000 kilos sobre este factor. Bueno, en cuanto a predimensionamiento de columnas, un buen texto de predimensionamiento es el texto del ingeniero Antonio Blanco Blasco, ¿no? Si pudieran revisar, ahí está mucho más detallado, mucho más, que multiplica F'C, como hemos considerado, 280, más el FI, que es un tema ya estándar, 4.200. Y por Rho sub T, ¿no? Rho sub T, también hemos dicho que se elegimos Rho sub T entre 2 a 3%, ¿no? Entre 2% a 3%. Ya, eso puede quedar. Entonces, tomamos una recomendación, es elegir esta recomendación, entre paréntesis, recomendación. Bueno, es lo que yo les recomiendo, ¿no? O sea, es por la vía práctica que uno desarrolla trabajos de 2 a 3%. Entonces, tomamos por ejemplo, Rho sub T igual a 2%. Y reemplazamos y tendríamos A sub G, bueno, ya sería 200.000 kilos sobre 0.45 por 280 más 4.200 por 0.02. Ya, ahora, esto resultará un área. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? 1221. ¿Cuánto? 1221. 1.221 centímetros cuadrados. Entonces, aquí comienza ya calculé, ya estimé el área. Ahora voy a tener que estimar la sección. Entonces, el primer paso, bueno, ya son las 9. Vamos a quedarnos ahí, continuaremos en la próxima clase. Les agradezco su atención, muchas gracias. Y bueno, avancemos. Entonces, muchas gracias, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Ya, hasta luego.